Amén. Vamos a la palabra de Dios, Habacuc, capítulo 3. Seguimos con el tema, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer, dice esta palabra. He oído tu palabra, dice el profeta Habacuc, y temí. Hace 8 días les hablé acerca de algunos avivamientos que se registran en la Biblia. No les hablé de todos, desde luego, porque son muchísimas etapas que se viven en la Biblia, pero les mencioné rápidamente más o menos 7 avivamientos que se registran en la Biblia. Hablamos de David, hablamos de Ezequías, hablamos de Esdras, hablamos del tiempo de Moisés, y dijimos que dentro de esos avivamientos hubo algunas características. Algo sucedió cuando venía ese tiempo donde el pueblo buscaba a Dios, donde el pueblo se sentía tan agobiado por el pecado que empezaban a buscar directamente a Dios, y Dios bendecía, Dios respaldaba, Dios oía y derramaba muchas cosas. Algunas cosas pasaron en estos avivamientos. En algunos avivamientos se restauró la palabra, ¿se acuerdan? Se había olvidado la ley, se habían olvidado de escuchar la palabra de Dios, y de pronto en estos avivamientos, como en el tiempo de Josías, se encuentran remodelando y limpiando el templo, se encuentran unos rollos del libro de Deuteronomio y lo empiezan a leer y empieza a venir una gran bendición. ¿Qué otra cosa pasó en esos avivamientos? ¿Qué cosa se restauró? ¿Qué se acuerdan? A ver si hicieron la tarea. ¿Qué pasó en esos avivamientos? Uno fue, viene la restauración de la palabra de Dios. ¿Qué otra cosa pasó? Les di como 30 características. ¿Sí estaban aquí ayer? ¿Hace 8 días digo? Sí, ok. ¿Qué otra cosa pasó? En el periodo de Ezequías se restauró el tiempo de las ofrendas, de los diezmos, ¿se acuerdan? Ah, sí, ok. ¿Qué otra cosa pasó en los avivamientos? ¿Qué otra cosa se restaura? Se restaura los maestros, la palabra, se restaura el culto a Dios, la santidad a Dios, el tiempo de Dios. Giovanni, con ganas. El arca del testimonio es traída, ¿verdad? Con alabanza, con adoración. Se restaura en los tiempos de alabanza, de adoración. Se crea una nueva generación de líderes, empieza a tomar lugar a lo largo. Esto es interesante porque hay una secuencia en estos profetas, y en algunos casos la Biblia es curioso que remonta las genealogías hasta los sacerdotes. Algunos remontan sus genealogías hasta el mismísimo Aarón, hermano de Moisés, que fue el primer gran sacerdote de la nación de Israel. Eso quiere decir que es cierto lo que dice el Salmo 90. Señor, tú nos has sido refugio, dice, de generación en generación, ¿verdad? Así es que por todas esas generaciones se restablece el tiempo de culto a Dios, la solemnidad a Dios, la santidad a Dios, se radica la idolatría, se quitan vicios que había dentro del mismo templo. Los sacerdotes son reinstalados otra vez en sus tiempos de servir a Dios, de quemar incienso, de ofrecer sacrificios, y la gente empieza a creer más en el Señor. Cuando el peso del pecado, hermanos, y las condiciones espirituales que nos rodean se empiezan a hacer tan fuertes, es el momento en que empezamos a buscar de Dios. Y creo, sinceramente, que ese momento está llegando aquí en nuestra iglesia, no solamente en la iglesia, sino que es un mover de Dios en todo el mundo, hermanos. Algo viene, una ola tremenda viene otra vez, donde el Espíritu Santo va a hacer algo en medio de una sociedad que se está pervirtiendo completamente, está volteándose, dándole la espalda a Dios, y de pronto la iglesia estaba en esa misma inercia, durmiendo y acomodándose, pero de pronto como que Dios está empezando a mover algo, y en muchos lugares está empezando a sentirse un nuevo mover del Espíritu Santo de Dios. 2 pastores de diferentes países esta semana me dijeron que si les podía dar copia de este bosquejo de lo que estoy predicando en estas semanas. ¿Por qué? Porque hay un hambre de Dios. Hay hambre de que Dios pueda hacer nuevamente algo en medio de su iglesia. A partir del Nuevo Testamento, nos quedamos hace 8 días,
hablamos acerca de ese gran avivamiento que comienza en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo viene, cuando el Espíritu Santo irrumpe en ese aposento alto, ¿verdad? Y viene un gran avivamiento, empieza a haber predicación, empieza a haber gente bautizada en el Espíritu Santo, se añade a la gente miles y miles, a la iglesia miles y miles de personas, todos los días el Señor iba añadiendo. Pero continuamos con la historia y vamos a poder entender, hermanos, a través de lo que vamos a ver hoy, lo que Dios puede hacer aún entre nosotros en este día, aún entre nosotros en estos tiempos, porque Dios no se ha cansado de bendecir a la iglesia. Dios no se ha cansado de liberar a los pecadores. Dios no se ha cansado de liberar a los cautivos. La mano del Señor no se ha cansado de hacer milagros. Dios no se ha cansado de estar anunciando el año agradable del Señor. Todavía Dios sigue siendo el mismo y tiene el mismísimo poder que mandó a la iglesia del primer siglo a predicar. Es exactamente el mismo Dios en el que creemos. Y sigue haciendo lo mismo. ¿Cuántos lo creen? ¿Qué quiere hacer Dios con nosotros? ¿Qué es lo que quiere hacer? Por eso estamos aquí. La iglesia, hermanos, no es un lugar solamente para socializar, ni un club para ser buenos amigos. La iglesia es un lugar para liberar cautivos. La iglesia es un lugar para vendar a los quebrantados de corazón. La iglesia es un lugar para sacar a las personas que están batallando, encadenadas a vicios, adicciones, a conductas que les están destruyendo todo el tiempo. Esa es la función de la iglesia. Nos llevamos muy a todo dar, convivimos muy a todo dar, somos una familia, nos llevamos como hermanos, como hermanas, nos amamos unos a otros, pero la función de la iglesia es mucho más que eso. Cuando una iglesia se siente muy a gusto en su área de confort y empieza a sentirse muy a gusto con el pequeño grupo que es, y empezamos solamente a tener amistad y comunión entre nosotros y cerramos nuestros ojos a la necesidad de allá afuera, la iglesia pierde su razón de ser. Así es que Dios quiere hacer algo todavía en medio de nuestro tiempo. La iglesia del libro de Hechos entendió esta verdad, amados, este principio espiritual, cumplió su labor en medio de persecuciones, de torturas, de martirios, por casi 400 años. 400 años, imagínense eso, hace 400 años este país no existía. Hace 400 años estaban en pleno apogeo los virreinatos de la Nueva España. Hace 400 años todavía los españoles estaban conquistando América Latina, hace 400 años. O sea, ni luces de este país, aquí había puros chipeguas y, ¿cómo se llaman los de por aquí? Chipeguas y sioux y cherokees y apaches. Estás estudiando para el examen, ¿verdad? Sí, está bien. Todo eso había por acá, ¿no? 400 años. Imagínense esos 400 años, la iglesia predicando intensamente el evangelio, costándole martirio, torturas, dispersiones. La iglesia estaba siendo aventada por todo el imperio romano, eran perseguidos, tenían que vivir encerrados en cuevas, en catacumbas, escondidos, y aún así seguían predicando. O sea, era un derramamiento que duró más de 400 años, pero en ese tiempo, después de esos primeros 400 años, el imperio romano se cansa de perseguir a la iglesia. Y el emperador Constantino dice: estamos destruyendo a nuestros mejores ciudadanos, porque los cristianos eran los mejores ciudadanos del imperio. Dice: estamos matando a nuestra mejor gente. Entonces lo que hace Constantino es, se convierte al cristianismo y entonces adopta el imperio en ese momento la religión cristiana. Se vuelven del paganismo y se absorbe la religión cristiana, la iglesia dentro del imperio. En ese momento termina el avivamiento, termina la expansión del evangelio, la iglesia se empieza a encerrar en templos, se les asignan los templos, las catedrales que estaban destinadas a las deidades paganas, se les da a la iglesia para que se reúnan ahí, e inmediatamente se hace una jerarquía en la iglesia.
Ahora el emperador es el que dirige la iglesia. Ya no son los pastores, ya no son los obispos, ahora es el emperador romano el que dirige la iglesia, el que dice lo que se tiene que hacer. Y junto con él empieza a nombrar gente políticamente para poder empezar a controlar el imperio. Y la iglesia pierde su función, la iglesia pierde su poder en ese momento. Hermanos, la iglesia entra en un periodo de más de 1000 años. 1000 años de oscurantismo, 10 siglos donde la lectura de la Biblia estuvo prohibida. Nadie tenía acceso a la Biblia, nadie tenía acceso a la palabra de Dios. 1000 años, imagínense, 1000 años. Todos tienen una Biblia en casa, ¿verdad? Supongo. Imagínense que no la tuvieran. Algunos ni cuenta se dieron que tenían una Biblia esta semana en la casa. Ay, de verdad, sí tengo Biblia. El domingo en la mañana, ¿dónde quedó la Biblia? Pues hace 8 días que llegaste, la dejaste encima de la cómoda. Ah, ahí está. Nadie la tocó. Nadie la movió. 1000 años sin la palabra de Dios. La palabra de Dios desaparece prácticamente de la vida de esta iglesia. Los templos de adoración pagana se le dieron a la nueva iglesia y la voz libertadora del evangelio, hermanos, en ese momento enmudece. Solamente unos cuantos podían leer la Biblia, pero la acomodaban para sus fines y para poder tener control sobre la gente. Y a la gente estaba amenazada de irse al infierno si alguien repelaba. Nadie podía leer, nadie podía escudriñar, nadie podía saber lo que Dios quería de sus vidas. Déjenme de hablarles de 3 avivamientos muy importantes que vinieron después de ese periodo, que se llama el periodo de oscurantismo de la palabra de Dios, del cristianismo, lo que fue la Edad Media. Ustedes vieron o han visto películas de ese entonces, cuando las cruzadas, cuando el tiempo de los caballeros medievales, o sea, era ese tiempo donde la religión solamente servía como un instrumento político para poder expandir los imperios. Pero hubo 3 avivamientos. El primer avivamiento que encontramos en ese periodo, ya en el periodo de la iglesia, en nuestra época, por decir nuestra época, hace 500 años, es la Reforma Protestante, es el inicio de la Reforma Protestante. 1516, un fraile agustino llamado Martín Lutero, de pronto se da cuenta que todo lo que está haciendo la iglesia, todas las órdenes que el Papa está dictando, se están contradiciendo con lo que la palabra de Dios dice. Martín Lutero se da cuenta en ese periodo, fíjense este periodo de historia tan interesante. Yo sé que a muchos no les gusta mucho la historia, a mí me apasiona, pero en ese periodo de historia, los imperios de Europa se están empezando a conformar. El imperio de Austria se empieza a absorber con el imperio español y todo el imperio español entra en una lucha con lo que es Francia, con lo que es la misma Roma donde está el Papa, y entra una lucha de poder tremenda, donde el ahora emperador, el nuevo emperador, trata de gobernar toda esa región, es toda la región de Europa. Viene desde la península escandinava arriba hasta allá abajo el Mediterráneo. Toda esa área es un polvorín. Son guerras, son traiciones. Está Alemania, está Inglaterra, está Hungría, está Suiza, está Francia, está España, está Roma. Todos se lo están peleando entre ellos. En ese mismo tiempo, Hernán Cortés está conquistando México. Hernán Cortés y Pizarro y todos esos que han visto en la escuela andan conquistando México, sometiendo a las tribus aztecas, a las tribus mexicas, a los tlaxcaltecas, a todas las tribus, sometiéndolas. En América Latina, en España y en toda Europa hay guerra, hay conquista. Los imperios se están empezando a mover. En medio de ese mover de imperios, en medio de ese mover de juegos políticos tan tremendos, en ese momento Dios levanta a Martín Lutero. ¿Por qué en ese momento? Porque era el tiempo de Dios, era el kairos de Dios, era un momento especial para que la palabra volviera a entrar y pudiera tomar control ahora en lugar de los imperios que se estaban levantando.
Martín Lutero levanta en ese tiempo lo que se llaman sus 95 tesis, donde está diciendo, ¿por qué la iglesia enseña esto y esto y esto y esto y esto, cuando la Biblia dice esto y esto y esto y esto? ¿Por qué el Papa está mandándonos a que compremos indulgencias para poder sacar a nuestros muertos del purgatorio? ¿Por qué él, teniendo tanto dinero, por qué no lo paga él? La Biblia no habla nada de pagar dinero para sacar a los muertos de ningún lado. Dice Martín Lutero, yo lo que encuentro en la Biblia es que está escrito que el justo por su fe vivirá. Salud. Y empieza toda una reforma, toda una revolución. Y entonces mucha gente se empieza a adherir al pensamiento de Martín Lutero. Los reyes del norte de Europa dicen, Martín Lutero tiene la razón y nos conviene a nosotros separarnos de Roma. Y entonces Alemania, Inglaterra, Hungría, Suiza deciden adoptar la reforma de Martín Lutero y se separan completamente, rompen relaciones con el Vaticano. Casualmente, hermanos, casualmente, esos países que se separan son lo que ahora llamamos el primer mundo. Países desarrollados, países totalmente industrializados, países muy prósperos. De esos países salen todos los fundadores de esta nación de Estados Unidos. No es casualidad que donde el Evangelio de Jesucristo toma prioridad, no es casualidad que esas naciones empezaron a tener un avivamiento, no solamente espiritual, sino también de prosperidad, sino también social. Había paz, había mucha bendición y Dios estaba sobre cada una de esas naciones. Todas las naciones que se quedaron sujetas al imperio romano, incluida toda América Latina, hasta el día de hoy estamos pagando las consecuencias. Países idólatras, países llenos de pobreza, países llenos de ignorancia, países llenos de abusos, de sometimientos, porque estamos bajo ese yugo. Entonces, el primer avivamiento es la reforma protestante. ¿Qué características hubo en este avivamiento de la reforma protestante? En primer lugar, encontraron la verdad del Evangelio, muy parecido a lo que pasó en Israel, ¿se acuerdan? Encontraban la ley y entonces venía una explosión de avivamiento. En este tiempo, 1516, cuando se encuentra nuevamente la ley, la palabra de Dios, viene un avivamiento a la iglesia. En segundo lugar, en este primer avivamiento, hubo un arrepentimiento de toda esa gente, hubo un verdadero arrepentimiento de corazón y volvieron su rostro a Dios. Inmediatamente reconocieron que se habían equivocado, que habían pecado y volvieron su rostro a Dios. Y en tercer lugar también vino prosperidad, libertad, estabilidad y se pusieron fundamentos para las nuevas naciones. Estoy hablando 1516, hace mucho tiempo, mucho tiempo. A partir de ahí, el Evangelio ya no se vuelve a detener, hermanos. Llegaron olas cada vez más fuertes en diferentes países, en diferentes tiempos. Empiezan a venir grandes predicadores, se levantan los hermanos Wesley, se levanta Juan Calvino en Suiza, los Wesley en Inglaterra, se levanta Juan Knox, se levanta Spurgeon en Inglaterra. Predicadores, se habla de que cuando Spurgeon predicaba con esa unción del Espíritu Santo que venía sobre él, la gente salía de su abadía, de la iglesia donde predicaba él, y la gente salía a agarrarse contra los postes, clamando a Dios por perdón de sus pecados. Oigan, el día que alguno de ustedes salga aquí corriendo diciendo, Dios, soy pecador, yo me muero de un infarto. En este tiempo de avivamiento pasaba eso, la gente salía a las calles arrepentida, y en las calles la gente de rodillas pidiéndole perdón a Dios. Tal era la fuerza de la predicación de la palabra de Dios. Cuando un avivamiento viene, cosas así suceden. Entonces, a lo largo de los siguientes años, de los siguientes 4 siglos, suceden muchos avivamientos en muchos lugares. Cosas tremendas empezaron a pasar. Pero el segundo avivamiento al que los quiero llevar es el movimiento que se llama de la calle Azusa.
Este movimiento de avivamiento se da a partir de un predicador afroamericano llamado William Seymour. El hermano Seymour era originario de Luisiana, estuvo aquí en Indiana estuvo predicando mucho, se fue a Ohio, y de Ohio se va para la ciudad de Los Ángeles, huyendo en ese tiempo del racismo. Seymour, S-E-Y-M-O-U-R, Seymour. El hermano se va para Los Ángeles y el hombre empieza a predicar. El hombre no tenía educación, el hombre nunca había ido a un seminario, el hombre nunca había estudiado formalmente la Biblia, pero ese hombre empezó a predicar arrepentimiento. Ese hombre empezó a predicar que el amor de Dios era el único que podía liberar a los cautivos. Y en ese momento empezó a venir mucha gente alrededor de él. Y él predicaba y la gente medio le entendía. Muchos no entendían lo que decían sus palabras, pero el Espíritu Santo empezó a traer convicción a la gente. Por eso muchas veces, hermanos, no es lo importante, lo elocuente de nuestras palabras, sino lo que hay en nuestro espíritu, lo que hace que la gente sea ministrada con lo que estamos hablando. Empezó a venir este hombre, se congregó, buscó un lugarcito, llegaban 8 personas y él empieza a predicar ahí, y de pronto el lugarcito se llena y encuentran precisamente en la calle Azusa de Los Ángeles, California, un templo, una iglesia abandonada en malas condiciones, y él medio la arregla, la adapta, algo parecido como lo que estamos haciendo nosotros, la condiciona y empieza a predicar. Y cuando ese lugar se empieza a llenar de gente, sucede algo que no había pasado en los últimos siglos. Empieza a venir un derramamiento del Espíritu Santo como el que se narra en Hechos capítulo 2. Y de pronto la gente empezó a ser llena del Espíritu Santo. Y la gente era bautizada en el Espíritu Santo. Y la gente empezaba a hablar en lenguas. Y la gente empezaba a vivir sus dones espirituales. Y entraban en otra dimensión totalmente de poder que no habían experimentado antes los cristianos. Y el movimiento empieza a crecer, a crecer, a crecer, y se empieza a expandir por todos lados. 1906, principios del siglo XX. Unos años antes, aquí en las colinas de Tennessee, 1887, 9 años antes, 10 años antes, nuestra iglesia, la iglesia de Dios, también 8 personas, 8 hermanos. Unos eran bautistas, otros eran metodistas, otros eran presbiterianos. Todavía no se conocía el movimiento o la palabra pentecostal. Se empezaron a reunir. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a decir, no es posible que lo que tenemos de evangelio sea todo lo que Dios tiene para nosotros. No es posible que nuestras iglesias, lo que tenemos, eso sea el plan de Dios para nosotros. Hay tanta gente perdiéndose, hay tanta gente buscando de Dios, y nuestras iglesias no están haciendo nada. Se empezaron a reunir ellos en un lugarcito que se llamaba Barney Creek, y empezaron a orar, a orar, a orar, a orar, y el Espíritu Santo se derramó en ellos también. Vino un derramamiento del Espíritu Santo y empezaron a crecer. Se contagia con el movimiento de Azusa. De ahí se contagia a otros estados. Nacen denominaciones como Asambleas de Dios también, que se vuelven movimientos muy fuertes, muy poderosos, con un énfasis tremendo en lo que es el derramamiento del Espíritu Santo, en los dones del Espíritu Santo. Estoy hablando principios del siglo XX. Mucha gente era bautizada en el Espíritu Santo. La predicación de la palabra de Dios se extiende rápidamente por muchos lugares de Estados Unidos. Empiezan a suceder cosas sobrenaturales. Nuestra iglesia, la iglesia de Dios, la Church of God, empieza a crecer. Se empiezan a abrir por todos lados iglesias, obras. Nosotros ahora, después de 125 años, somos una de 36,000 iglesias de la iglesia de Dios en 178 países. Nosotros somos parte de los más de 7 millones de miembros que tiene la iglesia de Dios, nuestra iglesia. Aparte es Asambleas de Dios, aparte es Iglesia de Dios de la Profecía, aparte es Iglesia de Dios Pentecostal, aparte es la de la Santidad. O sea, hay muchísimas denominaciones que salieron fruto de un tremendo avivamiento cuando el Señor
derrama de su Espíritu Santo en medio de nosotros. ¿Qué características hay en este tipo de avivamientos que empezó en 1906? Número uno, hubo un rápido crecimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios empieza a correr por todos lados como reguero de pólvora. Número dos, se da simultáneamente en diferentes lugares. O sea, nadie puede decir yo tengo el copyright de lo que pasó con el Espíritu Santo, porque lo empezó a hacer el Señor en diferentes lugares, en diferentes lados al mismo tiempo. Y número tres, se empezaron a volver a usar en la iglesia los dones espirituales. Nosotros hemos estado hablando mucho de dones espirituales. En el curso de discipulado hablamos de dones espirituales. Roberto Torres vino y nos dio todavía un seminario de dones espirituales. Algunos de ustedes lo tomaron y ya saben más o menos, pero algunos todavía como que, ¿de qué se trata eso de los dones? ¿De qué será? Pues yo le llené ahí el papelito y me salió de dar, pero pues no tengo ganas de dar. Me salió percepción, pero yo no percibo nada por más que le hago. No. O sea, calma, no se preocupen, no se preocupen. Hagan de cuenta que Dios ya puso la materia prima en cada uno de nosotros. ¿Ok? Ahí está ya, la materia prima. Y cuando menos lo piensen, en una reunión, yo no sé si va a ser aquí en un domingo, yo no sé si va a ser en un viernes de oración, yo no sé si va a ser en un cafecito de mujeres, en una reunión de varones, en la reunión de Navidad, en uno de los retiros que tenemos. Yo no sé cuándo el Señor le va a placer. Y muchos de ustedes, ¡pum!, les va a caer el 20 y van a decir, ¡ay! Ahora sé de lo que estábamos hablando. Ahora siento ese poder del Espíritu Santo en mi vida. Ahora sé lo que tengo que hacer. Así es que no se desesperen si todavía no están. Dios lo va a hacer. Este avivamiento de la calle que se le llama el movimiento de la calle Azusa, que es el principio de lo que es la iglesia pentecostal, lo que es el movimiento de origen pentecostal. En este tiempo empieza muchas iglesias en diferentes lugares y se empieza a expandir el evangelio hacia Latinoamérica también. Empieza a correr el evangelio hacia Latinoamérica. A mediados del siglo XX, por los 60, 70, viene un tremendo hombre de Dios llamado Billy Graham, que ya está muy enfermito, está a punto ya casi de morir. Pero ese hombre Dios lo levanta ahí por los años 60 y empieza con una unción de predicación de salvación. Las predicaciones de Billy Graham no tenían nada espectacular. Billy Graham predicaba Juan 3:16. Y ese hombre se paraba en medio de un estadio reventar de gente, con miles de gentes afuera del estadio, y el hombre nada más decía, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que tú que estás aquí, preso del pecado, preso de las adicciones, preso de tu pasado, puedas ser libre. Y predicaba 15 minutos, mano, y miles de gentes venían a conocer de él. Fue un movimiento que se empezó a extender por toda América y se empezó a ir hacia otras partes del mundo, en los 60, 70 más o menos. Es un movimiento tan fuerte que al día de hoy todavía en la Casa Blanca aquí en Estados Unidos, no sé si lo han visto, el 1 de enero, lo pueden ver este 1 de enero, ahora ya no es Billy Graham, hace apenas un año, su hijo es el que tomó el lugar de su padre, y él es el que hace la oración de Año Nuevo en la Casa Blanca. Todos los años, el día 1 de enero, hay una cena, está el presidente, está su comitiva, y hay un pastor que hace una oración por esta nación. ¿Cuánto nos va a durar eso? No sé, no mucho, porque como estamos volteándole la espalda a Dios, puede ser que tarde mucho. Pero viene otro avivamiento, el tercer avivamiento, más o menos también en esa fecha, en los años 60 más o menos. Las iglesias pentecostales empiezan a tener un rápido crecimiento por todo el mundo, y las iglesias tradicionales, las iglesias bautistas, metodistas, anglicanas, luteranas, episcopales, empiezan a decaer, se empiezan a estancar, y las iglesias pentecostales empiezan a subir mucho de gente, muchísima gente convirtiéndose al Señor, y las otras iglesias empiezan
a descender un poquito. Sin embargo, a pesar de todo esto, el movimiento pentecostal también empieza a decaer, empieza a bajar, se empieza a caer en excesos. Las iglesias pentecostales de pronto, y eso le pasó a la misma Iglesia de Dios, había pastores, por ejemplo, que si tú te subías a predicar con un bosquejo, la gente te callaba. Porque ¿qué tipo de pastor está predicando? ¿Qué no el Espíritu Santo le revela allí en el momento? O sea, no tenías chance de leer. O sea, tenías que, en el momento que te paraba, Señor, ¿qué digo? Y lo que cayera, man. Entonces se empezó a caer en muchos excesos. Se empezó a caer en desborde de emociones. Empezó a haber mucho sensacionalismo, muchas emociones desbordadas. Empezó a infiltrarse mucho asunto de espiritualismo. Y entonces muchas de esas manifestaciones que se le atribuían al Señor realmente no eran ni siquiera bíblicas. El azotar, el revolcarse, el brincar. Ahorita en este tiempo, no sé si han visto, hay una de videos que han sacado de iglesias que están cayendo en cosas tan absurdas, los pastores haciendo a la gente que haga cosas tan absurdas que nada tienen que ver con el Espíritu Santo, nada tienen que ver con lo que Dios está haciendo. Entonces de pronto en los años 60, fíjense dónde empieza otro avivamiento muy grande, dentro de la misma Iglesia Católico Romana. En los años 60 empieza lo que es el movimiento de renovación carismática. Este movimiento de renovación carismática empieza realmente dentro de la Iglesia Católica. Es un movimiento que se origina dentro de la Iglesia romana. Ya hay derramamientos del Espíritu Santo en muchos lugares. El lugar donde inicia es en Pittsburgh, Pensilvania. Ahora, escuchen lo que les voy a leer para que vean y juzguen si Dios está interesado o no en hacer algo en este lugar. Estamos hablando de los años 60. Escuchen esto que les voy a leer. Esto se escribió hace más o menos como 25 años. Dice, a finales en una revista católica de Polonia. ¿Ok? Está traducido en español, desde luego. Me pasé toda la noche traduciendo del polaco al español. Pero dice así, dice esta revista, a fines de enero de 1967, Bert Gessie anuncia a universitarios de Notre Dame en South Bend, Indiana, lo que está pasando en Pittsburgh. En febrero, antes del retiro de Duquesne, Ralph Keitner va a Notre Dame y narra sus experiencias. Pasado el retiro del 17 al 19 de febrero, cuenta por teléfono las maravillas sucedidas durante estos días. El sábado 4 de marzo de 1967, un grupo de unos 30 estudiantes universitarios se reúne en casa de Kevin y Dorothy Raneham. Un profesor venido de Pittsburgh comparte lo que sucedió en Duquesne. Y el 5 de marzo el grupo entero pide la imposición de manos para recibir el bautismo en el Espíritu Santo con sus dones y sus frutos, y que así sus vidas sean más plenamente cristianas. La respuesta no se hizo esperar. Ante todo, experimentaron un profundo cambio interior. Fueron hechos hombres nuevos, pero también recibieron carismas o dones del Espíritu Santo para dar con audacia testimonio de Jesús en el mundo actual. ¿Para qué es el bautismo del Espíritu Santo? Recibiréis poder. ¿Para qué quieres poder? Para hacerme testigo, ¿no? Eso es lo que sucedió. Pasada la Semana Santa, dice aquí, se organiza en Notre Dame un retiro con el fin de discernir qué es lo que Dios está queriendo a través de estos acontecimientos. Asisten unas 80 personas, 40 son de la Universidad de Notre Dame, entre estudiantes, sacerdotes y profesores, y otras 40 de la Universidad de Michigan State, nuestro archirrival.
entre los cuales estaban Steve Clark y Ralph Martin. La renovación carismática o renovación en el Espíritu Santo había nacido. Todo comenzó con una chispa en Pittsburgh a partir de agosto de 1966. Gracias a la fuerza incontenible del Espíritu, esta chispa se ha propagado como incendio sobre paja y ha invadido los 5 continentes de la Tierra. Ahora, a 48 años de distancia, se sigue proclamando con más fuerza por el poder del Espíritu que Cristo vive, que Él es el Señor, que está en medio de nosotros, que nos bautiza con su Espíritu y que con Él glorificamos al Padre de los cielos. Escrito por sacerdotes católicos en Polonia. El avivamiento, cuando Dios quiere derramar, no se está fijando Él si eres de una iglesia o de otra. Dios tiene la autoridad para poderlo hacer con quien Él quiera. Dios busca solamente que haya corazones que estén dispuestos. Dios está buscando que haya gente que tenga el suficiente compromiso espiritual de decir: Dios, algo tienes que hacer, porque lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo a nuestro alrededor, nos va a acabar por destruir. Y Dios derrama. Hermanos, si esto pasó hace 48 años aquí, en nuestra ciudad, en la universidad donde algunos de ustedes trabajan, en la universidad donde nos vemos ahí las temporadas de fútbol y estamos echándole porras, y muchos traen hasta su logotipo acá de la universidad. Esto pasó aquí. ¿Ustedes creen que Dios está interesado en que suceda nuevamente algo aquí? Ahora déjenme decirles algo. Dentro de este movimiento, empieza este movimiento fuerte, se empieza a extender por todos lados. Las mismas iglesias evangélicas son contagiadas por este movimiento tan fuerte que entró. Nosotros lo vivimos allá en México, en Puebla, muy fuerte el avivamiento. Yo me acuerdo que nosotros, estando dentro de la iglesia bautista, teníamos nuestros cultitos de oración, 4 o 5 gatos ahí, y de pronto nos enterábamos que había una iglesia que se llamaba la iglesia de Huexotitla, católica, con el padre Panchito, que los martes y los jueves, de 8 de la mañana a 10 de la mañana, esa iglesia estaba a reventar de gente. Gente que iba para que oraran por sanidad. Y el padre Panchito, yo me acuerdo del padre Panchito, el padre Panchito empezaba a orar por sanidad en el nombre de Jesús. Y el padre Panchito empezó a cubrir todos los santos que había allá en su iglesia los martes y los jueves, y que no lo regañaran. Y él cubría tempranito todo, y empezaba a llegar la gente de todos lados, hasta cristianos evangélicos llegaban, y el padre Panchito, en el nombre de Jesús, se sanó, en el nombre de Jesús, y empezaba a llorar por todo el mundo, y mucha gente fue sanada, y mucha gente recibió el bautismo del Espíritu Santo. De ahí salió Roberto Torres, de ahí con el padre Panchito. Ahora que vengan le preguntan: ¿te acuerdas del padre Panchito? Ay, sí. ¿Qué es lo que sucedió, hermanos? Dios lo vamos nosotros a limitar. Nosotros somos, ¿quién le vamos a decir a Dios sobre este grupo sí y sobre este no? Nosotros le vamos a decir sobre esta persona sí, Señor, y sobre esta no. Dios obra como Él quiere. Dios siempre está dando lo que Él quiere hacer. Se empieza a crear lo que se llama el movimiento neopentecostal. Se empieza a crear lo que es el movimiento dentro de las iglesias pentecostales. Se regulariza todo esto, y ahí es donde empezamos ya con un movimiento nuevo de alabanza, de adoración. Empieza ya un estudio más profundo de las Escrituras. Se restauran maestros de la palabra de Dios. Se empiezan a restaurar los ministerios de Efesios 4, y resurge nuevamente ese deseo de buscar de Dios por todos lados. Dios había puesto ya, hermanos, como les digo, su mirada en esta ciudad. Y yo creo que Dios todavía quiere hacer algo en esta región. Esto sucedió cuando yo les platico 1967. La mayoría de ustedes todavía ni aparecía en este mundo. Y los que ya andábamos como entre 5 o 6 años por ahí. ¿Qué no, Cristina?
si no me dejes solo, hermano. Bueno, don Pedrito ya andaba un poquito más allá, ¿no? Pero la mayoría de ustedes ni nacía. Fíjate, no, hombre. Apenas medio hijas abriendo los ojillos. Ya estabas larguita, ¿no? Pero imagínense, estamos hablando de hace 48 años de esto. ¿Cuántos tienen menos de 40? La neta, menos de 48. Pues eso, menos de 48. Ahí está. ¿Se dan cuenta? No habían nacido ustedes. Ahora, vean esto. ¿Qué hacemos aquí 48 años después nosotros? Dios le dice al profeta Jeremías, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieras, te santifiqué. Y te puse por profeta a las naciones. Dios nos congregó aquí, en los que estamos ahorita aquí reunidos. Antes de que nacieras, Dios ya te conocía. Antes de que nacieras, Dios ya había dicho, te voy a usar. Antes de que nacieras, Dios ya había puesto su mirada sobre South Bend, Indiana. Antes de que tú crecieras y que tú empezaras a desarrollarte y que vámonos para el norte, ¿cómo ves? Vámonos con el primo, porque se fue el primo para allá y pues dice que allá está suave la chamba, vámonos para allá. ¿Tú pensabas que venías detrás de los verdes? ¿Pensaste que venías porque acá se gastaba bien padre y acá se ganaba la pura feria y aquí no había migra y no sé qué tanto? Vámonos para South Bend, Indiana. Antes que nacieras, antes de formarte, dice Dios, te conocí y te puse por profeta a las naciones. Hace 48 años sucedió un derramamiento del Espíritu Santo tremendo en esta ciudad que impactó el mundo. Sigue, el movimiento carismático no ha parado. Aquí hay muy fuerte el movimiento carismático en esta ciudad. Y en muchos países del mundo el movimiento carismático está creciendo, creciendo y creciendo. La Iglesia Católica está temerosa porque se avecina otro cisma, otro quebrantamiento, otro rompimiento dentro de la misma Iglesia. Parecido a lo que pasó en 1516 con Martín Lutero, se viene otro rompimiento tremendo de una gran parte de la Iglesia que se está rebelando en contra de todo esto porque han encontrado la verdad y la pureza del Evangelio dentro de la misma Iglesia Católica. Ahora, nosotros estamos aquí después de ese avivamiento que empezó hace 48 años en esta ciudad. Y nosotros venimos aquí pensando que veníamos sobre los billetes, que veníamos por algo, pero el plan de Dios es muy diferente. Los planes de Dios son demasiado diferentes, porque así como son de distantes los cielos de la tierra, dice Dios, así son mis pensamientos de tus pensamientos. Y lo que nosotros pensamos que veníamos a lograr, Dios tenía otro plan. Y me acuerdo cuando la reina Esther, ¿se acuerdan? En tiempos parecidos a estos, la nación de Israel estaba a punto de desaparecer, para variar en la Biblia. Había peligro. Había una conspiración para desaparecer a todos los judíos. Y una jovencita gana un concurso de belleza y la nombran reina de Persia. Esposa del rey Asuero, judía. Y su primo con el que se había criado y que la había criado desde niña cuando ella perdió a sus padres, le manda a decir, tienes que hacer algo a favor de tu pueblo. Tienes que hacer algo a favor de tu nación. Y dice, pues yo soy reina, yo no puedo hacer nada, yo estoy en mi lugar. Yo no puedo ir y decirle al rey, oye, haz esto, y él, ¿me va a matar? Y le dice Mardoqueo a la reina, si tú te callas, Dios va a enviar liberación por medio de alguien más. No te preocupes. Dios no se va a limitar a que quieras o que no quieras. Le dice Esther, si tú no quieres, no te preocupes. Dios puede mandar a alguien más. Pero ¿cómo no sabes tú
que para esta hora Dios te puso de reina. ¿Cómo sabes tú? Si te lo traduzco esto en lenguaje actual, y te lo digo con palabras de parte de Dios. No pienses que escaparás de la persecución que Satanás ha lanzado sobre nuestra ciudad, sobre nuestro país, sobre nuestras familias y sobre la iglesia del Señor. Porque si callas, absolutamente en este tiempo, el avivamiento, la predicación y la salvación de miles de personas vendrá de alguien más. Mas tú y tu familia se perderán la bendición, aunque sean salvos como por fuego. Pero, ¿y quién sabe si para este momento de la historia Dios te trajo a South Bend? ¿Cómo no sabes tú que para este momento de la historia Dios te trajo aquí? Yo no sé qué hago aquí, la verdad. Todavía no me cae el 20. Todavía no. A veces me pongo a pensar, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo aquí? Ni carros hay. No sé. ¿Para qué te trajo Dios aquí? ¿Tú pensaste que veniste siguiendo al primo? No, Señor. No. Dios no actúa con casualidades. Dios no actúa solamente por caprichos. Si ya estamos aquí, por algo es. ¿Por qué te liberó el Señor? Qué tremendo testimonio de José. Dice, yo estaba en la basura. Yo estaba en la basura. ¿Cuántos de nosotros decimos lo mismo? Es que yo estaba en la basura. Y la Biblia dice, al menesteroso y al pobre lo hace salir del muladar y lo sienta con los príncipes de su pueblo. Para esto nos trajo el Señor. Para eso estamos aquí. Para eso venimos aquí. Hermanos, Dios va a hacer algo hermoso en este tiempo. Dios va a hacer algo hermoso en este tiempo. No es ninguna casualidad. No es ninguna casualidad que tengamos ese edificio tan enorme ahí. Este jueves Paul estuvo ahí conmigo, con el alcalde. Yo pensé que iba a ser una reunión así como de 100 gentes, 200 gentes. Nomás nos invitó a 5 pastores el alcalde. Y yo llego con mi comitiva, llegué con Paul, con Carla, y todos iban ellos solitos porque era una invitación personal del alcalde. Y yo, pues esta es parte de mi staff, por favor, siéntense por acá, ya lo senté ahí. Y el alcalde nos estaba diciendo acerca de los planes que hay en la ciudad. Y de lo que se está viviendo en la ciudad. Y de cómo se van a expandir los negocios y lo que está viniendo a la ciudad. ¿Ustedes creen que eso es casualidad, hermanos? O sea, Dios está preparando esta ciudad económicamente por una razón. Porque Dios ya puso una vez su mirada en esta ciudad. Dios ya habló una vez en esta ciudad. Dios ya derramó de su espíritu en esta ciudad. Hay una semilla importantísima en esta ciudad que ya fue sembrada. Una semilla que ya fue llena y ya empezó a crecer y ha dado fruto. Dios está hablando. Y algunos pastores decían, yo me acuerdo hace 5 años, dijo un pastor ahí en la reunión. Dice, donde el centro, todos los locales del centro estaban casi abandonados. Dice, estaba casi fantasma. ¿Por qué? Porque los negocios se habían ido, las empresas se habían ido de esta ciudad. Y dice este pastor, y ahora me da gusto ver cómo los negocios se están volviendo al centro de la ciudad. Ahora hay restaurantes, ahora hay entretenimiento, ahora hay más movimiento en la ciudad. Y dice el alcalde, algo está sucediendo aquí, estamos remodelando calles, estamos haciendo cosas porque nuestra ciudad va a crecer. El aeropuerto se está remodelando, se está haciendo aeropuerto internacional, están atrayendo nuevas industrias a la ciudad. ¿Ustedes creen que eso es casualidad? ¡No! Dios está planeando algo en esta región. Cuando se empiezan a mover todas esas cosas, es porque Dios va a hacer algo, pero Dios no va a mandar ángeles del cielo a hacerlo. Dios para eso tiene a su cuerpo llamado iglesia en este lugar.
Y la directora del Kroc decía: me duele ver alrededor de la Western, no dijo hispanos, pero pues es obvio, dice alrededor de la Western, todos los niños que andan en las calles y nadie se preocupa por ellos. Y nadie quiere hacer nada por ellos. Y los niños están ahí y a veces hemos ido con los comités a las casas a visitarlos y nos abren. Y nos abre un niñito de 2 años. ¿Con quién estás? Con mi babysitter. Y sale la babysitter de 5 años. Esa es la realidad. Padres ausentes. Madres ausentes. Mucha necesidad. Niños abandonados en las calles. Jovencitos. Un pastor afroamericano de aquí de la Pentecostal Cathedral, que está aquí adelantito en la Western. Decía el pastor: nosotros estamos esforzándonos por hacer programas después de escuela, after school programs. Queremos darles a los niños, a nuestros muchachos. Dice: yo no quiero que mis muchachos afroamericanos, dice, anden en la calle. Y estamos esforzándonos porque les queremos dar elementos para que ellos puedan estar. Y yo nomás oía y dije: ay, Señor, de todos estamos hablando en la iglesia, nosotros lo estamos haciendo. Y solamente le dije al alcalde, al mayor, le dije: yo nomás quiero decirte que nosotros estamos aquí para servir. Y nuestra iglesia está comprometida con nuestra comunidad. Y vamos a servir esta ciudad, porque Dios va a hacer algo hermoso en esta ciudad. Y Dios va a derramar. Y la señora del Kroc dice: dame tu tarjeta, dame tus datos, porque necesitamos hacer algo juntos por la ciudad. Dios empieza a mover, hermanos. Dios está empezando a acomodar cosas. No es casualidad lo que está sucediendo. No es casualidad cómo se van ensamblando todas las cosas. No es casualidad que ustedes estén aquí, hermanos, en este día. No es casualidad que están empezando a llegar personas a la iglesia, porque Dios está preparando algo. Dios está preparando una nueva ola de avivamiento en medio de nosotros. Pónganse de pie. Quiero terminar con esta lectura de Hebreos capítulo 12. Vénganse, Benji. Y les quiero preguntar solamente, hermanos, ¿hasta dónde llega nuestro compromiso cuando nos metemos a pedir un avivamiento de parte de Dios? La próxima semana, si Dios lo permite, les quiero platicar acerca de lo que sucede adentro de un avivamiento, en medio de un avivamiento del Espíritu Santo de Dios. Es emocionante lo que pasa. Pero primero necesitamos saber hasta dónde cada uno de nosotros tiene este compromiso con Dios. Hasta dónde nos queremos meter con Dios. Hasta dónde vamos a romper nuestra comodidad. Hasta dónde vamos a romper lo que tenemos de cara a este compromiso. Dice Hebreos capítulo 12: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos del peso, del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Y el versículo 4 es lo que marca dónde está nuestro compromiso. Dice: porque todavía no has resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. No sabemos lo que es todavía, mis amados, comprometernos con Dios, renunciando a todo. Muchos de nosotros a lo mejor tenemos un compromiso muy light con el Señor, muy por encimita. Señor, yo te sirvo domingo en la mañana, en la tarde no me molestes, por favor. Señor, puedo ir a la iglesia quizás un día a la semana,
una tarde a la semana, pero no me molestes más, por favor. Señor, yo puedo dar a lo mejor mi ofrenda, mi diezmo, pero no me pidas nada más. Dice Hebreos, porque todavía no hemos combatido hasta la sangre en contra del pecado. Ese es el compromiso. Ese es el compromiso. Hasta que mis pies me sangren de estar en la casa de Dios. Hasta que mi espalda se doble de tanto trabajo en la casa de Dios. Hasta que mis fuerzas ya no puedan más de tanto estar hablando del amor de Dios. Todavía no combatimos hasta la sangre, hermanos, pero las huestes de maldad, los principados, los gobernadores de las tinieblas que han sido asignados a esta ciudad están combatiendo sin descanso, sin parar. Nuestros hijos están siendo arrebatados en nuestras propias narices. Ante el conformismo, ante la pasividad de la iglesia, los muchachos se están volviendo a las pandillas, a las drogas, al homosexualismo, al lesbianismo. Se les está empezando a hacer divertido robar. El lenguaje que emplean muchos de nuestros jovencitos deja mucho que desear, mucho que desear. Piensan que porque es en inglés, it's funny. Pero míralos cómo hablan, míralos cómo se expresan entre ellos, míralos los textos que se mandan. Amados, el diablo nos los está robando en nuestras propias narices. El diablo se está riendo de nosotros a carcajada batiente. Y nosotros no hemos combatido, no hemos resistido hasta la sangre. ¿Por qué? Porque hay cosas más importantes que hacer que venir a orar. Porque primero está mi diversión antes que venir a orar. Porque primero está mi novela antes que abrir la palabra de Dios. Porque primero está mi comodidad antes que servir en la casa de Dios. Si tú no resistes, si tú no peleas por tu familia, si tú no peleas por tus hijos, si tú no peleas por esta ciudad, Dios va a enviar a alguien que lo haga. Si Dios ya puso su mirada en esta ciudad, Dios lo va a hacer. Contigo, conmigo o sin nosotros, Dios va a levantar a alguien que lo haga. Y nosotros vamos a ser avergonzados, porque preferimos nuestro egoísmo, preferimos nuestro egocentrismo. Es que si no se hace como yo quiero, no lo hago. Preferimos nuestra comodidad. Prefiero afanarme a hacer dinero. Viene Navidad y necesito comprar muchos juguetes para embrutecer más a mis hijos. Necesito llenarlos de más tecnología para que no me molesten, para que se entretengan, para que el diablo les llene la cabeza de basura. Tengo que trabajar demasiado. Perdiendo nuestra siguiente generación, hermanos. Se los digo como pastor. Se los digo como pastor. Se los he dicho muchísimas veces. Se los he repetido. Y no me voy a cansar de repetirlo. Pero
veo niños abandonados. Veo niños que no tienen amor. Veo niños y jovencitos que no tienen ninguna disciplina. Con tal de no molestarnos, los dejamos que hagan lo que quieran. Y están creciendo en una anarquía total. En una anarquía total. Estamos fallando. Estamos fallando, hermanos. Pero Dios quiere restaurar todas las cosas. Dios quiere restaurar todas las cosas. Dios quiere traer ese avivamiento a la iglesia. Dios quiere traer una visitación fresca de su Espíritu a nuestras vidas. Dios quiere que te arrepientas de ese camino en el que has estado persistiendo de día y de noche. Anoche hablaba con un compañero que fue mío en el banco hace más de 30 años y le compartí. Le hablé del amor de Dios. Y ahora viejo, igual que yo, dice: ¿por qué no te hice caso, amigo, en aquel tiempo? Perdí a mi familia. Perdí a mi esposa. Perdí a mis hijos. Ahora sirvo a Dios. Me convertí. Ahora soy pastor también como tú. Pero con un dolor muy grande en mi corazón. Porque no hice caso a tiempo. Hermanos, estamos a tiempo, por favor. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Padres, por favor, estamos a tiempo. Dejen de pelearse por cosas sin importancia y pongan más atención a los hijos. Los hijos son el resultado, son el reflejo de lo que hay en nuestros hogares. Si nosotros callamos, liberación y respiración vendrá de otro lado. Pero ¿cómo no sabemos que Dios nos trajo a este lugar para esto, para esta hora, para esta hora? Dios quiere avivar su obra. Escuché tu palabra y temí, dice el profeta Habacuc. Si tú has escuchado la palabra de Dios, si hay temor en tu corazón, díceselo al Señor en tus propias palabras mientras Benji nos ministra un canto de adoración. Dile al Señor: Señor, he escuchado tu palabra. He escuchado tu palabra, Señor. Y hay temor dentro de mí. Hay temor dentro de mí, Señor. Porque hay tantas cosas que necesito cambiar en mi vida, Señor. Hay tantas cosas que necesito reforzar. Y he sido indolente. Me he apartado, me he enfriado. No estoy persistiendo en la oración como debería. No estoy combatiendo hasta la sangre. Estoy muy cómodo. No me quiero comprometer más allá. No quiero que me molesten. No quiero que me digan nada. Estoy bien. Que nadie se meta conmigo. Yo no me meto con nadie. Esa es una actitud de cobardes, hermanos. Perdón que se nos diga así, pero esa es una actitud de cobardes. Y el reino de los cielos no fue hecho para los cobardes. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha llamado a conquistar. Dios nos ha llamado a pelear. Dios nos ha llamado a predicar. El Espíritu Santo llamaba y llevaba a Pablo por todos lados. Y Pablo jamás se quejó. Pablo jamás dijo: Señor, me acaban de apedrear. El Señor nunca le dio importancia a eso.
apedreado, lastimado, rasgado, sangrando. El Espíritu le decía: levántate, levántate y ve a otra ciudad porque te necesitan ahí. Y ahí lo volvían a azotar, ahí lo volvían a golpear, ahí lo volvían a humillar. Pero la palabra de Dios se presentaba, la palabra de Dios era expuesta. Dios abría la cárcel a los oprimidos, Dios restauraba vidas, el evangelio quedaba sembrado en esa ciudad. Y Pablo, sangrando, herido, lastimado, encadenado, otra vez el Espíritu Santo: levántate, porque ahora tienes que ir a Éfeso. Y allá va Pablo, encadenado. Y levántate, porque ahora tienes que ir a Roma. Y allá va encadenado en un barco, custodiado por soldados, pero predicando el evangelio, predicando, abriendo su boca y declarando las maravillas de Dios. No veía sus cadenas, no veía su espalda desgarrada, no veía su ropa desgarrada. Él solamente podía ver las maravillas de Dios. Él solamente podía ver lo que Dios estaba haciendo en la vida de la gente. Él veía vidas restauradas. Él solamente veía el propósito de Dios en esas vidas. Vidas que después iban a ser martirizadas también. Cristianos que iban a pagar con su propia vida el haber declarado que Jesucristo era su Señor. Amados, no hemos combatido todavía hasta la misma sangre. ¿A qué grado llega nuestro compromiso? ¿A qué grado está el compromiso con Dios, amados? ¿A qué grado está llegando? Esto es algo muy personal, cada uno de ustedes. Personas que nos visitan aquí por primera, segunda vez. Si no has entregado tu vida a Cristo, este es el Dios del que te estamos hablando. Este es el Dios de lo imposible. Este es el Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos y lo sentó a la diestra del Padre. Es el Dios que te puede dar libertad. Es el Dios que puede abrirte la cárcel. Es el Dios que puede romper esas cadenas que te han atado por tanto tiempo. Es el Dios que te puede dar esa nueva identidad que necesitas. Es ese Dios maravilloso. Es ese Dios que te puede llenar ese corazón de amor que has estado buscando llenar en las drogas, en el alcohol, en las pandillas. Solamente Jesucristo puede llenar ese vacío. Solamente el amor de Dios puede llenar. Solamente el poder del Espíritu Santo puede romper esas cadenas, esa amargura, esa tristeza, esa condenación. Eso que te amarra, que no te deja ser feliz. Ese pasado que te atormenta todos los días. Esas pesadillas de tu pasado que te impiden ser feliz. Jesucristo vino a liberarte. Jesucristo vino a darte vida. Jesucristo vino a enseñarte el camino. Jesucristo vino a enseñarte la verdad. Jesucristo vino a darte vida y vida en abundancia. Deja de jugar con Dios. Deja de jugar con Dios. Deja de jugar con Dios. Rinde tu vida. Y rinde tu vida completamente a ese Dios maravilloso. Él es el único que puede darnos vida y vida en abundancia. Señor, yo estoy seguro de lo que vas a hacer en este lugar. Yo estoy seguro que no es casualidad que estemos aquí. Yo estoy seguro, Señor, que todo lo que está sucediendo a nuestro derredor no es una casualidad. Yo sé que todo lo que ha pasado aquí desde hace 8 años en esta ciudad no es una casualidad. Yo sé que esta iglesia estuvo a punto de desaparecer porque Satanás sabía, en el mundo espiritual sabían lo que Dios quería hacer aquí.
y lo quiso destruir desde antes. Lo quiso impedir y lastimó gente, hirió personas, corazones se quebraron. Pero Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y cuando el diablo quiso destruir, entonces el Señor empezó a restaurar, y el Señor empezó a restituir, y el Señor ha empezado a sanar, y el Señor ha seguido con su plan. Los planes de Dios el diablo no los puede evitar. Los planes de Dios no se van a detener, ni por causa del diablo, ni por causa de nosotros. Y el Espíritu Santo de Dios se va a derramar en este lugar, amados. El Espíritu Santo de Dios se va a derramar en esta ciudad. Y vamos a ver cosas tremendas. Vamos a ver sanidades, milagros, prodigios. Vamos a ver jóvenes hablando con denuedo la palabra de Dios. Vamos a ver jovencitos aún predicando con autoridad la palabra de Dios. Vamos a ver familias restauradas. Vamos a ver familias llenas del Espíritu Santo de Dios. Yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo. Yo me quiero aferrar a eso. Yo me quiero aferrar a eso delante de Dios. Yo me quiero aferrar a lo que vamos a ver aquí. Si tú lo quieres hacer, hazlo con Dios. Hazlo con Dios. Dile: Señor, yo quiero ser parte. Yo no quiero quedar afuera. Yo no quiero quedar afuera de esto. Yo quiero ser parte. Yo quiero ser parte. Aunque sea en un rinconcito, Señor, pero yo quiero ser parte de esto. Yo voy a repartir esas tarjetitas. Yo voy a hablar de Cristo. Yo voy a empezar a abrir mi boca. Yo voy a empezar a difundir el Evangelio de Jesucristo a donde quiera que yo vaya. Oh bendito Dios. Oh bendito Dios. Gracias. Gracias. Dale gracias a Dios. Levanta tu voz. Levanta tu voz y dale gracias a Dios. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Con gratitud me quiero acercar. Tengo mi vida acercada. Vamos a decir: cómo expresarme ante tu hermosura, rodeado de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, oh, al santo lugar. Precioso, precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor. Solo para mí te adoraré cada día de mi vida. Vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Aquí está mi vida, Dios. Aquí está mi corazón, Señor. Úsame, úsame para el avivamiento que tú traes. Usa mi vida, Señor Jesús. Yo quiero ser parte del mover
Michigan. Oh, levanta tu iglesia, renueva el corazón de tu iglesia, Señor. Precioso, precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás. Vamos a decir con todo el corazón, decirle al Señor: precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Oh Jesús, no podemos vivir sin ti. No puedo vivir sin ti. No puedo vivir sin ti, Señor. He tratado todo y yo sé, no puedo vivir sin ti. Por eso vengo a ti. Por eso vengo a ti. La única razón de mi existir. No puedo vivir sin ti, Señor Jesús. Te amo. Señor, muchas gracias por esta reunión. Gracias, Padre. Ven con nosotros. Queremos, Señor, llevarnos en nuestro corazón esta plática, Señor, tan hermosa. Queremos venir ante tu presencia, Dios, y decirte: aquí estamos. Aquí está tu iglesia. Úsanos. Derrama de tu Espíritu Santo, de los dones. Límpianos, renuévanos. Necesitamos de ti en un mundo que se destruye cada día más. Violencias por doquier, Señor, te necesitamos. Yo quiero que le des otro aplauso al Señor por su grandeza, por su amor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Nos despedimos, nos saludamos unos a otros en el amor de Cristo. Este jueves a las 5 de la tarde. El día de mañana estaremos en la reunión, la práctica de guitarra, de música. Estén atentos a los anuncios. Gracias.